es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial, y a diferencia de la ebullición, la evaporación se puede producir a cualquier temperatura, siendo más rápido cuando más elevada sea esta. No es necesario que toda la masa alcance el punto de ebullición. Cuando existe un espacio libre encima de un líquido, una parte de sus moléculas está en forma gaseosa. Al equilibrarse la cantidad de materia gaseosa se define como la presión de vapor saturante, la cual no depende del volumen, pero varía según la naturaleza del líquido y de la temperatura. El movimiento térmico de una molécula de líquido debe ser suficiente para vencer la tensión superficial y evaporar. Esto es su energía cinética. Debe exceder el trabajo de cohesión aplicado por la tensión superficial a la superficie del líquido. Por eso la evaporación acontece más rápidamente en altas temperaturas. Solamente una proporción pequeña de moléculas localizadas cerca de la suficiente y moviéndose en la dirección correcta para escapar del líquido en un cierto instante, la tasa de evaporación es limitada. Más como las moléculas de mayor energía escapan y las que quedan tienen menor energía cinética media, la temperatura del líquido se reduce. Equilibrio evaporatórico. Si la evaporación ocurre en un recipiente cerrado, las moléculas escapan del líquido, se acumulan en forma de vapor arriba del líquido. Muchas de esas moléculas regresan al estado líquido cuando el proceso de escape y regreso alcanza un equilibrio. El vapor es llamado saturado. No ocurren cambios adicionales en la presión de vapor o en la temperatura del líquido. La evaporación puede medirse en forma directa desde pequeñas superficies de agua naturales o artificiales, o a través de evaporímetros o lisímetros. Estos últimos poseen una superficie porosa hervida en agua y se ubican en condiciones tales que la medición es condicionada por las características meteorológicas de la atmósfera, tales como grado hidrométrico, temperatura, insolación, viento, etc. Las tasas de evaporación así observadas pueden generalmente ser consideradas como máximas y dan una nueva aproximación del poder evaporante de la atmósfera, aplicando a dichos valores máximos diversos coeficientes de reducción y comparando los resultados corregidos con la suministración por las fórmulas de evaporación, se deducirán los valores más probables de las tasas de evaporación aplicadas a la superficie de interés. Evaporación desde superficies líquidas. Siendo que las condiciones de contorno creadas tienen una influencia significativa, los resultados varían según qué evaporímetro se ha utilizado para la determinación. Si se tiene en cuenta que los valores de evaporación medidos en el sitio de interés para tener validez desde el punto de vista estadístico deben tener una duración de por lo menos 15 años. Se comprende la dificultad. Esto ha impulsado a numerosos investigadores a realizar fórmulas empíricas que permiten rápidamente llegar a un resultado lo más aproximadamente posible. Evaporación, mecanismo externo de la pérdida de calor del cuerpo humano. Mediante la evaporación del sudor se pierde el 22% de calor corporal, ya que el agua tiene un elevado calor específico y para evaporarse necesita absorber calor y la toma del cuerpo, el cual se enfría. Una corriente de aire que
reemplaza el aire húmedo por el aire seco, aumenta la evaporación. Para que se evapore 1 gramo de sudor de la superficie de la piel se requiere aproximadamente 0.58 calorías, las cuales se obtienen del tejido cuáuteno, con lo que la piel se enfría y consecuentemente el organismo. Concentración por membranas. Estas membranas actúan como una barrera selectiva, permitiendo que algunas moléculas, partículas, microorganismos con características específicas las atraviesen, mientras que otras son rechazadas. Los procesos con membranas son un grupo de tecnologías mediante las cuales especies en solución se separan, concentran o fraccionan mediante el uso de membranas semipermeables. Operación en la que una sustancia y otros solutos disueltos en la misma son eliminados selectivamente a través de una membrana semipermeable. Existen distintos tipos: membrana porosas o microporosas. Se basan en impedir por expulsión el paso a través de la membrana de aquellos solutos de tamaño superior al diámetro de poro. Esto implica que todas las partículas más grandes que los poros son completamente rechazados por la membrana. Membranas densas no porosas. Es la separación de los diversos componentes de una mezcla. Depende de su velocidad de transporte relativa dentro de la membrana, que está determinada por un modelo de solución-difusión, en el cual los componentes de la solución se disuelven en la membrana y posteriormente se difunden a través de ella. La osmosis inversa y la nanofiltración son procesos que utilizan este tipo de membrana. Membranas simétricas o isotrópicas. Este tipo de membrana puede ser porosa, densa y cargada eléctricamente, en las que se fijan iones cargados positiva o negativamente, y dependiendo de esto son membranas de intercambio de aniones o membranas de intercambio catiónico. Las membranas cargadas eléctricamente se utilizan en electrodiálisis. Las membranas se utilizan cada vez más a menudo para la creación de agua tratada, procedente de aguas subterráneas, superficiales o residuales. Actualmente las membranas son competitivas para las técnicas convencionales. ¿Qué es la osmosis inversa? Es un proceso en el cual se reduce el caudal a través de una membrana semipermeable y se ejerce una fuerza de empuje superior a la presión osmótica en dirección opuesta al proceso de osmosis. Los primeros estudios fueron realizados por Jean-Antoine Nollet, científico francés, y 100 años después Henri Diderot retomó la investigación. Ellos solo hicieron los estudios, pero Charles Reid y Bertrand en 1958 descubrieron por primera vez en qué consistía y crearon una membrana. En los años 70, Sidney Loeb y Srinivasa Sourihan fueron quienes crearon una membrana celulosa simétrica que mejoraba la anterior membrana. Es por eso que de esta manera se logra separar las sustancias que se encuentran en el agua a un lado de la membrana, concentrado, y del otro lado se obtiene una solución diluida baja en sólidos disueltos, permeado. Este método se usa para desalinizar agua de mar y agua salobre, suavizar aguas, remover materia orgánica y separar contaminantes específicos del agua. Este sería un ejemplo de la membrana, el cual este elemento se fabrica al enrollar membranas en forma de espiral. Esta suele medir de 40 a 60 pulgadas de largo y los diámetros más comunes son de 4 a 8 pulgadas. Está conformado por el tubo colector de permeado, en donde pasa todo el solvente a filtrar concentrado, y el permeado, la alimentación, la boca de la membrana, para que pase el producto o el solvente, el flujo de agua en la membrana del tubo colector de permeado, permanente conexión y la envoltura externa. Y sirve de esta manera: el solvente atraviesa la membrana semipermeable, pasando de la solución concentrada a una solución diluida mediante la osmosis inversa. Se acaban
se acaban obteniendo dos flujos, el solvente prácticamente pura y una solución aún más concentrada de la solución de partida. Esto significa que al finalizar el procedimiento notaremos dos cambios y o resultados favorables. Y la característica más notoria es el sistema de pretratamiento, el cual consiste al tratamiento previo a los sistemas de osmosis inversa. Es importante para extender el tiempo de vida de las membranas y obtener un mejor rendimiento en la disminución de los sólidos disueltos. Al general, se obtiene un mejor resultado del proceso y el alimento sea más limpio. En conclusión, esta tecnología es muy eficiente, limpia y compacta, que permite obtener agua de gran calidad a partir de aguas solubles e incluso de agua de mar, al igual que el mejor para el tratamiento de influentes que deben ser realizados. Atendiendo al uso final que se le da al agua tratada, los campos de aplicación de esta tecnología son el agua potable, alimentación de agua por calderas, potabilización de agua de mar y de agua salobre, agua ultrapura, agua para industria farmacéutica y la reutilización de aguas. Otra técnica de concentración es la nanofiltración, el cual es un proceso de filtración por membranas operadas bajo presión en la que los solutos de bajo peso molecular 1000 Daltons son retenidos. Y se preguntarán, ¿qué son los Dalton? Los Dalton es la unidad de masa atómica unificada. Es una unidad estándar de masa definida como la 12ª parte de la masa de un átomo, neutro y no enlazado. Las sales pasan, total o parcialmente, a través de la membrana con el filtrado. La membrana plasmática, conocida como membrana celular, es una cubierta que envuelve y delimita a la célula separándola del medio externo. Funciona como una barrera entre el interior de la célula y su entorno, ya que permite la entrada y salida de moléculas a través de ella. Estas membranas poseen una excelente estabilidad a largo plazo en soluciones tales como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, ácido fosfórico y ácido nítrico, en concentraciones del 10% o más. La nanofiltración es una tecnología de filtración de flujo cruzado que cae entre ultrafiltración y osmosis inversa. Además, la nanofiltración se utiliza para la eliminación de metales pesados de las aguas residuales, así como la eliminación de nitratos y la eliminación del color. La leche entera o desnatada. En cuestión de nanofiltración, a diferencia de concentración por ultrafiltración, permite separar una leche preconcentrada con toda la lactosa y pasar enseguida a una elaboración, obteniendo preparados como budines o pasteles de queso. En la industria lechera se utilizan 4 procesos de filtración de membrana, tales como son la microfiltración, la ultrafiltración, la nanofiltración y la osmosis inversa. Además, la nanofiltración separa una gama de minerales de los líquidos, lo que permite que solo el fluido y ciertos iones monovalentes pasen a través de la membrana. La nanofiltración es un proceso de osmosis inversa, en el que una membrana más abierta permite el paso de pequeños iones monovalentes, como el sodio y el cloruro. Esto significa que combina la concentración y la desmineralización parcial. El proceso puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones en la industria lechera, por ejemplo, la desmineralización del suero, la leche y el permeado de la leche o el suero. El
proceso de nanofiltración es muy parecido a la osmosis inversa, con la diferencia de que en la osmosis inversa se concentran todos los solubles, mientras que en la nanofiltración se consigue reducir el contenido de sodio y cloruros. En caso de que la concentración llegue a pasar, a otro método, la concentración tiene como objetivo final la preparación de un polvo o concentrado líquido destinado al consumo humano o animal. Es absolutamente recomendable, ya que reduce de por lo menos un 40% la concentración de sodio en el polvo final. Se puede llegar hasta el 8% de sodio residual. La tecnología de membranas se basa en la acción separándola que ejerce una membrana sobre una mezcla líquida de composición compleja. Mediante una fuerza impulsora o presión, se provoca el paso de aquellas especies químicas capaces de atravesar los poros presentes en la membrana. Se realiza una filtración tangencial, mediante el cual el fluido circula paralelamente a la interfase, con objetivo de evitar la colmatación de dichas membranas y prolongar su vida media. Al final de este proceso se obtienen dos corrientes líquidas, el cual es el permeado o agua filtrada y el concentrado. En función del proceso podrían resultar de interés uno u otro o ambos. Y como podrán ver, compañeros, en la pantalla se proyectaron más que nada imágenes del cual que son el proceso que lleva la nanofiltración y los materiales o los aparatos que se ocupan para hacer este proceso. Y ya si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, nos las pueden hacer al final de la presentación y nosotros con mucho gusto se las responderemos. Gracias. La filtración es un tipo de filtración por membranas en la cual la presión hidrostática fuerza un líquido contra una membrana semipermeable. Los sólidos suspendidos y los solutos de alto peso molecular son retenidos, mientras que el agua y los solutos de bajo peso molecular atraviesan la membrana. Este proceso de separación es usado en industria e investigación para purificar y concentrar soluciones macromoleculares. Ultrafiltración no es fundamentalmente diferente a otros procesos como filtración, nanofiltración o separación de gases, excepto en los tamaños de las moléculas que retienen. Ultrafiltración es aplicada en casos de flujo cruzado o flujo sin salida. Procesos. Los sistemas de ultrafiltración eliminan la necesidad de clarificadores. Los sistemas de ultrafiltración utilizan membranas que pueden ser sumergidas, reutilizables y limpiables por aire. Ofrecen mejores características para la clarificación de aguas potables y residuales. Geometría de membranas. Membrana tubular. La solución a filtrar se hace circular por el núcleo de una membrana y el líquido ya filtrado se recoge en unas cajas tubulares. Se usa para líquidos viscosos o de muy mala calidad. El sistema no es muy compacto y tiene un alto costo por unidad de área instalada. Membrana de fibra hueca. Los módulos contienen varios tubos o fibras de pequeño diámetro. La solución a filtrar fluye a través de los núcleos abiertos y de fibras, y el líquido percolado es recogido en un cartucho que rodea las fibras. Eliminación de partículas. Endotoxinas, plásticos, virus, smog, limo y proteínas. Aplicaciones: diálisis y otros tratamientos de la leche. Concentración de la leche antes de hacer queso.
procesos médicos de concentración o derivados biotecnológicos como concentración de proteínas, fraccionamiento de proteínas, clarificación de zumo de frutas, recuperación de antibióticos en la industria farmacéutica, purificación de agua en laboratorio, depuración de aguas, tratamiento de agua potable. Por otro lado, la ultrafiltración tiene lugar en el cuerpo humano, en los riñones, y es debida a la presión arterial generada por el corazón. Esta presión hace que el agua y algunas moléculas pequeñas pasen a través de las membranas de los capilares microscópicos de los glóbulos para ser eliminadas de la orina. Las proteínas y grandes moléculas son hormonas, vitaminas, etc. No pasan a través de las membranas de los capilares y son retenidas en la sangre. La membrana de microfiltración tiene tamaños de poros que varían de 0.075 micrones a 3 micrones. Según la membrana seleccionada, se podrá separar sólidos subjetivos de más de 0.45 micrones, bacterias, quiestos y muchos otros parásitos, cuyo diámetro sea mayor que el poro, más grande que la membrana. Las membranas de manofiltración tienen tamaño de un poro, que varía de los 0.005 micrones a 0.001 micrones. Gracias a este pequeño diámetro, el poro puede remover moléculas en alto peso, moléculas tales como ácidos humínicos y ciertas sales. Esto permite 3 productos de agua libre de parásitos y sólidos sin tener que recurrir a productos químicos. El proceso de tratamiento del agua potable basado en las membranas de Sedgwick-Day es un proceso revolucionario. Usa poca energía y consta de módulos de microfiltración como membranas de fibra hueca y una fuerte hacia adentro que se sumerge en el agua de los alimentos.